La oposición tiene que entender que la Corte no está para oponerse, sino para cuidar la Constitución. Hoy vemos que son los calderonistas los que salen a tomar las calles. Peña Nieto no mandaba solo, mandaba de la mano de Salinas, y mandaba de la mano de Calderón, y mandaba de la mano de otros. Eso es Salinas. En esta manera tan cínica, todos los caminos llegan a Peña. Uno de los peores presidentes, si no es que el peor en la historia de México. Felipe Calderón, evidentemente. La consulta a los expresidentes, el tema que solamente se vuelve polémico en el país de la impunidad, es también la bandera política de López Obrador. Para hablar de eso, está con nosotros aquí, en No Tiene Nombre, Estefanía Veloz. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Pancho, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a No Tiene Nombre. En esta ocasión sí tiene nombre, Estefanía Veloz, abogada, muchas personas no lo saben, activista, tuitera, debatiente. Empecemos un poquito por presentarte antes de entrarle al tema fuerte que nos trae el día de hoy. Chaira, feminista, socialista. Fidel, ¿eres castrista? Castrista, no castrense, castrista. Bueno, pues ya pasando a la presentación, vamos a uno de los temas más importantes que está en la coyuntura nacional, no solamente esta semana, sino todo el mes y probablemente todo el año. Y se trata del juicio a los expresidentes, una figura política que ha estado promoviendo mucho el presidente López Obrador y que hace unos días hubo una polémica justamente en la Suprema Corte con esta decisión que hubo, ¿no? Ojo, en esta conversación no vamos a caer exactamente en el debate jurídico, eso dejémoselo a quienes están en ese terreno. Aquí vamos a hablar de lo político. Y ahí te pregunto, Estefanía, ¿de qué se trata realmente la consulta a los expresidentes? A ver, creo que la consulta a los expresidentes tiene que ver con un descontento generalizado que hoy, en este tiempo se vio plasmado en firmas que hicieron llegar los ciudadanos de una organización que se hizo masiva, porque tiene dos vertientes. Una es que no hay una ley clara ni nada que nos explique pautas para llevar a la justicia a los expresidentes. Pues como muy ambiguo, muy opaco. Por eso no se ha hecho, y como no hay un precedente real de cómo es un proceso así, aunque yo creo que ya debió haber pasado hace mucho tiempo, hay un descontento en ese sentido. Entonces la otra es, para expresar la voluntad de la ciudadanía, creo que hacía falta organizarles en esta manera de, está en su cancha que obliguemos a toda la división de poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, a llevar a cabo una petición que está haciendo la gente, ¿no? Que está haciendo el pueblo. Y creo que en eso versa este tema y esta controversia, que al final termina dirimiéndose entre las personas que están a favor de los derechos humanos, aunque nunca habían estado, y las personas que lo que quieren es llevar a la justicia a todos estos expresidentes, ¿no? Justamente hablando de justicia, se ha comentado mucho que hay un problema de fondo, que es el tema que es como muy selectivo. Es exactamente contra los titulares del Poder Ejecutivo, además del periodo neoliberal, porque en la primera propuesta de preguntas se enumeraban a los presidentes, ¿no? Desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pero yo de repente me acordé, oigan, yo sé que muchas veces se les olvida, pero Echeverría sigue vivo. O sea, ¿por qué no vamos también a juzgar los hechos del pasado? Pero decías algo bien importante, Estefanía, que es, no hemos estado nunca realmente evaluando jurídicamente las acciones del Poder Ejecutivo. O sea, como que ser presidente ya era tu get out of the jail free card, ¿no? Por así decirlo. Claro. Pero ahora, ¿por qué sí valdría la pena? ¿Tiene que ver más con jugar con las figuras neoliberales o por qué? Porque se habían estado cubriendo las espaldas uno tras otro, ¿no? Por eso se habla del PRIAN y de este pacto de silencio que tenían entre los expresidentes. Tanto es así que el presidente que inició la guerra contra el narco, o la estrategia fallida, fue Fox, y Calderón no hizo nada más que continuarla, pero tampoco dijo nada de lo que se había hecho mal el sexenio pasado, y después Peña Nieto tampoco lo hizo, y se debe a que como se están cubriendo las espaldas constantemente, tuvo que llegar un gobierno de transición, porque esto no solo es de transición democrática, sino de transición de justicia, de verdad, de dedo histórica, de todo lo que implica de verdad transición, de verdad transicionar,
para decirnos, ¿saben qué? Lo que sospechábamos, teníamos razón, y esto se lo podemos adjudicar a este presidente, a otro presidente, esta es la decisión de este presidente, y al final todos sabían de lo que se trataba y nos dejaron el país. ¿Esto qué es? ¿No? Y antes no le ponían nombre a quién eran los culpables, y creo que eso es lo importante de este momento, que como ya se saben las cosas que no estuvieron bien hechas, porque uno, el régimen de opinocracia ya no puede salir a inventarse un argumento económico para respaldar una decisión neoliberal, ya no pueden salir a justificar porque ya está mal visto todas las corruptelas que se hicieron en el pasado. Entonces la gente ya se dio cuenta que hay quienes son responsables de esto, y no solamente nos vamos a quedar tranquilos y tranquilas con que hayan sido sus allegados, sino la persona que sabía, para que al final los expresidentes se limpien las manos en que no sabían ni ellos no se habían enterado de ciertas cosas. Entonces yo creo que tiene que ver con un descontento y... ¿Como romper también el ciclo? Sí, claro, porque rompes justo este pacto que se tenía de corrupción, pero creo que el punto más importante es que desemboca en que como no hay justicia real, podemos tener la posibilidad de que regrese a la vida pública y que esté presente con un partido viviendo del dinero del Estado, uno de los peores presidentes, si no es que el peor en la historia de México. Y creo que eso es lo que motivó más a la gente, de estuvimos así, de que consiguieran las firmas, estuvimos así de que le dieran el registro. ¿Por qué se le permite a él hacer estas cosas cuando tendría que estar en la cárcel, ¿no? ¿Y estás hablando de? Felipe Calderón, evidentemente. Como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Y en este caso, pues ya sí hay como una especie de juicio mediático alrededor de la figura de Felipe Calderón. Y de hecho, creo que nos tocó, justamente, me tocó contigo cuando se dio la noticia de Genaro García Luna, recordarás, en la octava, ¿no? Y que en ese momento el análisis que hacíamos ahí junto con Fernando Noroña, si mal no recuerdo, que estaba ahí con nosotros, era la narrativa del gobierno de Calderón, que bueno, todo lo que se hizo era en aras de la seguridad, aunque costara vidas y la estrategia, etcétera, se cae cuando se está juzgando a su encargado de seguridad por tener vínculos directos con el crimen organizado. Y aquí te pregunto justamente, a ver, el caso de Felipe Calderón, que tú mismo lo señalas, Felipe Calderón también juega un papel importante en la historia del obradorismo de alguna forma, ¿no? Y es esta figura principal de enemigo histórico. Claro. No, marca el principio de un nuevo movimiento que sí se había forjado desde el PRD y la elección de Cárdenas. Terminó de cuajar en el descontento social de que a todas luces y en las narices de todas las instituciones hubo y existió un fraude electoral avalado por las instituciones electorales que tanto defendían y que vimos que estaban del lado de alguien más. Y también pues la intervención de un presidente, y creo que eso marcó el principio del movimiento fuerte, a pesar del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente, pero que también teníamos ya un ejemplo de cómo se puede homologar los intereses de todos los empresarios, del dinero, del poder, de las instituciones, para respaldar y que no les importe que se sepa que hubo un fraude electoral. Y creo que eso ya terminó de cuajar lo que es la mafia del poder y hasta dónde tiene sus tentáculos la mafia del poder. Y justo creo que lo que tú mencionas es muy importante, porque hoy vemos que son los calderonistas los que salen a tomar las calles, entrecomilladamente, con sus casitas de campaña, que nosotros o nosotras en el pasado hicimos en el 2006, que bueno, yo era muy pequeña, pero igual, y puedes medir la voluntad del pueblo y de qué lado están, simplemente con la gente que está dispuesta a dormir en el Zócalo, ¿no? Y creo que eso es importante, porque creo que eso es ya un ejemplo directo entre dos liderazgos, uno que se está desmoronando cada vez más y otro que parece fortalecerse con el tiempo, con el paso de los años, ¿no? Exactamente, y justamente para seguir hablando de Felipe Calderón, tú lo decías hace rato, el regreso a la vida pública de Felipe Calderón a través del Partido México Libre, que todavía se va a dirimir en tribunales, y si no, de todos modos tiene una base electoral interesante, es pequeña, pero pues le da para jugar, y sobre todo pareciera que le diera para protegerse, ¿no? Para aumentar los valores políticos al momento de que se le quiera juzgar. No obstante, y aquí hablando del juicio de los expresidentes, pues el presidente López Obrador lo dijo en la campaña 2018 que se iba a hacer ese juicio. Es un clamor
de combate a la corrupción, pero también dijo, pero si me preguntan a mí, yo voy a decir que no. Y aquí te pregunto, tú, que yo sé que fuiste a firmar por el juicio de los expresidentes, pero aún así, si te llegara a la consulta, si te llegara a hacer eso, ¿tú qué responderías? Tú, al contrario del presidente López Obrador, dirías, no, ya votaría en contra, o dirías, sí, juicio a los expresidentes. Yo diría que sí, porque lo que hay que rescatar de esto es que, así como hablábamos que el 2006 marcó un antes y un después del movimiento obradorista, esta decisión marca un antes y un después del papel que va a jugar, estoy segura, en el futuro, en la vida del país y en las decisiones que se tomen, la Suprema Corte de Justicia. Y vamos a ver una corte mucho más activa en la que importen los ministros que están ahí, las ministras, y que va a ser un poco más parecida a la Corte de Estados Unidos, que puede y que tiene la posibilidad de tomar decisiones políticas y que no se tiene que ceñir exactamente a lo que dice la ley, que tiene un marco de interpretación mucho más grande. Si la Corte no interpreta, entonces ¿quién? Y creo que esto es importante porque a mí me parece que estar de acuerdo con que se les juzgue, no estamos tomando una decisión respecto a si se va a llevar o no de manera legal el proceso, si se le va a investigar, simplemente con que se lleve a cabo, se abra esta posibilidad de que se le investigue, y eso significaría hacernos parte a la ciudadanía y hacernos valer nuestros derechos de consulta, que creo que eso es lo que se está discutiendo aquí. Ya se sabrá lo que tenga que investigar, quien tenga que investigarlo, pero hoy se marca un momento en el que la ciudadanía decidió participar activamente en las decisiones que se toman en el país, ¿no? Pues yo no le quería entrar al tema de la Suprema Corte, pero pues lo aventaste, y estoy completamente de acuerdo contigo en que fue una decisión política, ¿no? O sea, también, y que la política importa en el sistema judicial, y que no es una anomalía, como bien lo dices, se va a parecer mucho a la Corte de Estados Unidos. Siguiendo este tema, parece como paradójico que tendríamos que preguntarnos si se les puede juzgar o no, como si hubiera alguna ley en algún lugar que dijera, no, a los expresidentes no se les puede juzgar. Oye, pues son ciudadanos mexicanos, y que yo sepa, y dime si estoy mal, pues no tienen alguna excepción más que algún pacto político donde dicen, mira, lo que no fue en mi año no me hizo daño, y a lo que sigue ya te dejo ser, ¿no? O sea, claro, tapándose entre ellos. Y aquí sería romper ese ciclo. A ver, ya hablamos de Calderón, tenemos que hablar forzosamente del padre fundacional de la mafia del poder, de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Porque yo sé que para los morenistas, pues la figura de Calderón es la número uno, pero la que fue el coco toda la vida de López Obrador era Carlos Salinas de Gortari, y él en su libro, claro, La mafia que nos robó la presidencia, algo así, no recuerdo bien cómo es el nombre, él empieza justo a hablar de los movimientos neoliberales de los 80s que inician formalmente con Carlos Salinas de Gortari. A Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, a la ciudadanía, ¿qué tendría que juzgarle? Mira, qué curioso que lo menciones, porque me parece que ayer salió una nota en el Universal donde decía que Salinas le había mandado una carta al presidente diciendo, oye, no puedes usar mi nombre porque es marca registrada y voy a tener que demandarte, ¿no? Entonces deja de usarlo de manera pública. Y me parece curioso porque eso es Salinas, en esta manera tan cínica de que su virtud más grande era hacer consensos y pactos políticos que no tenían que ver con lo que es para mi partido nada más, sino articular una red, la que decíamos, una mafia del poder que implicaba poder económico y el poder político sin importar el color que tuvieran. Tan es así que vimos que Carlos Salinas de Gortari estuvo en el tema de la reforma energética, en la que hubo hasta perredistas. Entonces es hasta dónde llega este personaje que vendió parte del país y que nos dejó en esta crisis económica y en muchos sentidos que se traslada a crisis de derechos humanos y a crisis de disparidad social. Y creo que sí, que lo importante es, no solamente es el odio no es, fíjate, estaría bueno que la pregunta fuera especificando, cada quien tiene, yo creo, su expresidente favorito, o sea, el expresidente que más odias. ¿A qué odias más? Favorito, no, negativo. Favorito negativo, exactamente. Todo el mundo tiene uno. A ver, ¿cuál es el que más odias? Calderón, sin duda. Calderón a prisión, dirías tú, Calderón a prisión. Claro, a Salinas también lo odio profundamente, pero bueno, no, odio es una palabra muy fuerte. También lo repudio profundamente, y a Calderón también, y a Salinas, pero la pregunta no es
¿quieres que a este sí y a este no? A ver, ¿cuál te cae peor? Sí, no, a ver, todos, porque estamos aquí en esta situación tan crítica del país, gracias a estos expresidentes por lo menos. Y claro, no tienes toda la razón, se nos olvida que hay uno vivo que por ahí está, que se ha mantenido calladito, pero que los otros sí han tenido, bueno, y Peña Nieto también, que sí han tenido su manera de seguir metiendo las manos, o han querido seguir manejando los hilos del poder. Creo que eso es lo que no hay que perdonarles, ¿no? Eso es lo peligroso de que estén sueltos. Sí, de hecho, mira, hagamos el recap de los expresidentes. Salinas, ya hablamos, es el articulador de la llamada mafia del poder. Después viene Zedillo, que incluso la misma historia de Zedillo es como muy particular, cómo le toca ser presidente, medio gestiona y dice a la a ti te cae bien, ¿se ¿no? ven? Tienes cara de que te Pues, cae bien. Le tengo una estima particular por la historia personal que él cuenta de cómo llega, ¿no? Okay. Y además muy particular porque va a pasar a la historia también como el presidente que no se metió al juego electoral presidencial por varias razones, pero que permite que se dé esa transición a la democracia en el 2000. Aunque yo sé que para los morenistas la democracia llegó en el 2018, ¿no? Pero en el 2000 con la llegada del PAN y luego... Ah, bueno. Para Muñoz sí llegó en el 2000. Es verdad, no, pero él siempre queda bien acomodado en cualquier poder, Sí, además. es verdad. Y luego en el 2000 tenemos a Fox, que hoy en día es un expresidente que es un meme, no da para más. Luego viene Calderón, que ya hablamos de él, y Peña Nieto. Y empecemos más bien continuamos con Peña Nieto. A Peña Nieto hay un proceso judicial contra altos mandos de su gobierno. Contra los más altos mandos que se pudieran pensar. ¿Por qué no hay una carpeta con el nombre Peña Nieto todavía? Yo creo que sí, pero no lo hemos visto, porque creo que todos los caminos llegan a Peña, y esos caminos son los que nos tendrá que decir Lozoya en este momento, Cerón cuando regrese. Todo el mundo va a tener el dedo a quien apuntar, porque creo que si tenemos a estos grandes perfiles, que fue algo que no hizo Rosario Robles, a estos grandes perfiles diciendo que no fueron ellos, pues no puedes culpar a alguien de abajo, tienes que culpar a alguien de arriba, ¿no? A quien te daba órdenes, no a quien tú ordenabas. Y creo que eso es en lo que va a versar la responsabilidad de Peña Nieto, que va a ser su equipo o su ex equipo quien diga hasta dónde estaba metido, y se va a llevar de paso a varios expresidentes, porque Peña Nieto no mandaba solo, mandaba de la mano de Salinas, y mandaba de la mano de Calderón, y mandaba de la mano de otros, de Fox no creo, pero aunque sí le pagaba muy bien para que tuviera su organización, su sociedad civil. Pero sí, creo que esa carpeta estará y se verá también en el papel que juegue el Poder Judicial, que también tendrá que llevar un proceso meticuloso para que no se nos vaya nada de las manos. Y tú decías lo de Zedillo. A mí la verdad yo no soy fan de Zedillo, simplemente por el tema de esta crisis que hubo con los indígenas, porque echó para atrás un tratado que ya había, bueno, no un tratado, pero los acuerdos de San Andrés que ya había firmado Salinas. Es verdad, a mí no me gusta, creo que es el más tecnócrata de todos los presidentes que hemos tenido, por eso no me gusta. Con razón mi corazoncito. Por eso yo dije, claro, a Pacho le va a caer muy bien. A muchas personas de izquierda les cae bien, a mí particularmente no. Pero sí creo que también hay cosas que hay que decir de él, porque además fue el primero que empezó a sonar en la Corte Internacional, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad. Entonces también tendrá que ser juzgado como por las acciones que tomó, ¿no? Y además porque nos dejó a Fox. O sea, más allá de la transición es a quien dejó, ¿no? Y creo yo que bueno, cada uno tiene su cola. Sí, claro, cada uno tiene su cola y regresamos a la parte importante, que era que es increíble que nos estemos preguntando si se puede juzgar. Hombre, si yo reviento la ventana de la vecina, pues tengo que pagar las consecuencias. ¿Qué importa que yo viva en el piso X y ella en el piso Y? ¿No? Claro. O sea, uno tiene que ser responsable de sus acciones. Y los presidentes, al parecer, vivían con carta libre. Ahora, regresando al tema de la Suprema Corte, aprueban la consulta, pero cambian la pregunta y lo dejan bastante abierto y ambiguo. ¿Tú cómo viste esta resolución final? Sí, claro, a ver, la pregunta no era lo que estábamos pensando, pero hay una cosa que hay que decir muy claro. Hoy la oposición se está desgarrando las vestiduras por el papel que ocupa la Corte, y que si la Corte del presidente, y que si la Corte política. Tan era una decisión política que justo el presidente, Luis María Águila Morales,
que fue el que puso Calderón, fue el único, fue de los más reacios a no votar a favor. Tan fue de decisión política que le hizo justicia a quien lo puso en este momento. Pero Saldívar también lo puso. A Saldívar también lo puso Calderón. Ajá, no creo que vaya por ahí. Saldívar también lo puso. Yo no sé, pero creo que sí. Bueno, no es que lo haya puesto él, pero Luis María es mucho más calderonista de lo que pensamos. No solamente es que lo haya puesto él. Entonces, creo que se vale poner sobre la mesa esas cosas, así funciona la Corte. Pero la otra cosa es, justo tú decías, no es posible que no estén pagando las consecuencias. Yo creo que hay una cosa en el lenguaje que nosotros hemos dicho de sí, pero eso ya fue. ¿Vas a seguir hablando del pasado? No, eso ya fue. Lo que te toca es... Entonces, tenemos que también romper con esa idea de que solamente hay que hablar de lo de hoy y lo que pasa hoy es responsabilidad de esa persona. En esos gobiernos nunca hay borrón ni cuenta nueva, porque tienes que seguir cargando con las decisiones anteriores. Y ahora, en el tema de la Corte, el descontento de la oposición fue la decisión que se tomó respecto a se estaba estirando la liga demasiado y terminaron modificando la pregunta. Si la Suprema Corte recibe una cosa así, es tarea de la Suprema Corte, que son los más grandes conocedores del derecho, acomodarla para que vaya respecto o que vaya junto con los derechos constitucionales. Y yo creo que eso está bien, porque al final lo que nos tiene que quedar esto es que la oposición tiene que entender que la Corte no está para oponerse, sino para cuidar la Constitución, para tomar decisiones respecto a la Constitución y respecto a los derechos. Entonces sí creo que tenemos que ya, esto nos va a servir para también para romper esta idea de que la Corte no está para hacerle contra el poder ni al presidente ni a quien sea, sino su responsabilidad es tomar decisiones sobre la Constitución, hacer interpretaciones como le corresponden, y creo que este es un gran ejemplo de eso que pasó específicamente. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando, hay un concepto que has estado mencionando durante esta plática, y es el tema de la oposición, ¿no? Justamente esta semana amanecimos con una de las tantas encuestas que nos entregó el doctor Alejandro Moreno. Por cierto, en una de esas encuestas recibe muy buen apoyo popular, creo que por ahí es mayoritario, no voy a decir el número porque no le quiero regar, que la gente sí está a favor de que se les enjuicie a los expresidentes. Entonces, claro, sí hay un apoyo popular. Pero también en esas encuestas vimos que Morena es por mucho la opción favorita de las y los mexicanos para votar para diputados el siguiente año, y que los partidos de oposición apenas llegan a 10, 11%, vamos a poner la gráfica por aquí, ¿no? Pero, ¿a dónde va esa oposición? ¿Qué es lo que buscaría? ¿Y cómo? Y esta es mi pregunta, ¿cómo el tema del juicio de los expresidentes va a jugar en 2021? El problema de la oposición es, y será, su manera de justificar y de tratar de tapar todo lo que hicieron los presidentes de sus partidos, o sea, los presidentes que llegaron gracias a su partido. Y eso es lo que a la gente no le está gustando, como que no hay una crítica interna de, bueno, o sea, el PAN no ha salido a hablar ni siquiera de Calderón, quien ha hablado mal del PAN, quien ya no está en su partido y ha seguido respaldando la idea de la guerra contra el narco, y es algo que va a seguir respaldando siempre. Eso claro que a la gente no le gusta. ¿Y a dónde va la oposición? Pues francamente no sé, y me preocupa, porque yo soy una persona demócrata a la que le gusta que la oposición tenga por lo menos 3 dedos de frente y pueda plantear una vía alternativa, que se pongan las pilas, que pueda poner sobre la mesa cosas que funcionen más allá de pagarle a la gente para que vaya a tomar cosas en Chihuahua, ¿no? Entonces sí creo que no sé qué va a pasar con la oposición. Vamos a ver un reacomodo de los partidos políticos, evidentemente, del papel que juegan los partidos políticos en México. A partir del 21 vamos a ver cómo se conforman las nuevas mayorías, y van a tener que juntarse todas y todos los partidos para ver quién le llega o quién le alcanza a disputar. Y es que hay algo muy importante en la palabra que yo mencionaba, en oposición. Quedar en segundo lugar por 20 puntos de diferencia o 40 puntos de diferencia no te hace ser oposición y ya. El papel de oposición tienes que ganártela. En segundo lugar, no te hace opositor sí o sí. Y creo que no estamos viendo que la oposición no es, se está disputando el poder con el presidente aquí, o con Morena. El partido está aquí, Morena está aquí y la oposición está hasta acá, y bueno, quedaste en segundo lugar, pero no has logrado cerrar esa brecha para legitimarte como opositor. Y creo que eso es algo que va a cambiar y que va a ir, o se ponen las pilas o van a desaparecer muchos partidos, porque nosotros pensábamos y lo platicábamos que iban a entrar por lo menos 2 partidos nuevos a lo del 21, ¿no? 2 o 3, y pues tampoco fue así. Entonces sí veo complicado cuál va a ser el futuro y el desemboque, porque además estos partidos, más allá de ser opositores,
tienen gobernadores y esos gobernadores ejercer el poder tiene su coste político y no lo están haciendo muy bien que digamos. Entonces eso también les va a costar votos en los estados que normalmente ganan, que creo que hoy por primera vez históricamente podrían perder. Claro, eso va a ser muy interesante ver esos reacomodos, ver también si la oposición logra tener conquistas locales que les permita volver a articular algo y sobre todo lo más importante, que puedan tener un mensaje trascendental y nacional que haga sentido. Claro, que no sea odio nada más, ¿no? Exactamente. Pues bueno, solamente para terminar, Estefanía, Calderón a prisión, ¿te lo imaginas? Claramente, ya lo vi. Órale, pues bueno, cerramos. Decías algo bien importante hace un rato, que era cómo nos concentramos solamente en el presente y en el futuro, pero el pasado como que lo dejamos atrás, ¿no? Y recordaba esta frase de Shakespeare que dice que el pasado es el prólogo, ¿no? Y evidentemente ese prólogo importa para la historia que se va a contar. Claro, y además esta frase que sí está muy trillada, pero creo que tiene todo el sentido. Quien no conoce su historia sí está condenado a repetirla, y creo que si hoy tenemos un buen gobierno, no sabemos si en el futuro, como ha pasado en otros países, se logren articular aquellos que porque no metimos a la cárcel a tiempo puedan hacerse los santos, ¿no? Y llegar a ocupar el poder otra vez. Y creo que eso es lo que nos surge y lo que nos convoca, ¿no? Que no vuelva a llegar la ultraderecha o más 4.0 ahora, junto con más odio, con menos derechos, para quitarnos lo que ya conseguimos y que nos tocó muchos años conseguir, porque para cerrar me gustaría decir esto, sí es muy injusto que nos tardemos tantos años en llegar y que solamente tengamos 6 años para hacer un cambio, ¿no? Pero bueno, así es esto, y creo que lo que hay que hacer es cuidar este triunfo que ya tuvimos. Y de nuevo, que todas las personas sean iguales ante la ley. Tan fácil. Todos los derechos para todas las personas. Así es. Pues Estefanía, muchísimas gracias por esta conversación. Tiene nombre, se llama Estefanía Veloz, y este fue su análisis. Recuerda de leernos en @laoctavadigital, en @panchparra, en @Estefanía Veloz. Sí. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Pancho.